a la palabra de Dios. Una iglesia sin muros es el tema número 6 de esta serie Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy vamos a leer Hebreos capítulo 2 desde los versículos 11 hasta el 22 es lo que vamos a estudiar, aunque tomaremos como base solo un versículo, el versículo 14, y después nos regresamos para ver todos los pasajes que veremos el día de hoy. Efesios 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, ya que tienen su Biblia ahí abierta en Efesios 2, pues hagamos un breve repaso de lo que hemos visto a lo largo de estas primeras enseñanzas, de estas 5 enseñanzas. La primera fue una introducción, vimos la historia de los Efesios en la Biblia y después nos hemos ido desde el capítulo 1, versículo 1 hasta llegar aquí en donde estamos. Bueno, hemos descubierto que los que hemos creído en el Evangelio tenemos el privilegio más grande que una persona pueda tener. Y no es tener una mansión, no es tener 2 o 3 o carros. No, el privilegio más grande que una persona pueda tener es estar en Cristo. Diga, en Cristo. Bueno, esa expresión no es un detalle menor. De hecho, hay muchísimo que dice la palabra al respecto. Los domingos estamos viendo otra serie que tiene que ver con 10 bendiciones solo en ese capítulo para los que estamos en Cristo. Pero aquí en Efesios también está hablando el apóstol Pablo, desarrollando esta misma idea. Y dice que no es un detalle menor, es el centro de toda nuestra identidad espiritual y tu identidad, punto. Estar en Cristo significa que todo lo que Él es, que todo lo que Él hizo, que todo lo que Él tiene ahora nos pertenece por gracia. Desde el primer capítulo vimos que parte del plan divino de Dios no fue pues algo improvisado, o que ser parte, quiero decir, de nosotros, de Dios, del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, no fue algo improvisado, no fue un plan de emergencia, que así como que de pronto Adán y Eva cayeron y Dios dijo, ¿ahora qué hacemos? Ahora pues vamos a integrarlos en el cuerpo de Cristo y vamos a hacer un plan. No, todo esto, mis hermanos, fue algo destinado desde la eternidad. Cristo mismo ya estaba destinado, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios. Así lo dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 20. También en Hechos 2, 23 se habla acerca de que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para expiar nuestros pecados. En otras palabras, la cruz no fue un parche, fue el propósito eterno de Dios. Así como Dios ya había decidido desde la eternidad que su Hijo fuera el Salvador del mundo, también decidió de antemano que todos los que creyeran en Él serían escogidos en Cristo para un destino glorioso, que es ser hechos a la imagen de Cristo y verle cara a cara. Esa es la predestinación bíblica. Si tú has oído acerca de esto, te lo preguntabas. La predestinación bíblica no es una selección caprichosa. Así como que Dios, a ti te predestino, a ti para ir al cielo, a ti para ir al infierno, nomás porque me da la gana o porque estás muy feo o qué sé yo. No es una selección caprichosa, es un destino trazado para todos los que están en Cristo y para todos, obviamente, los que crean en Él y vengan a estar en Él. Nadie, mis hermanos, fue creado para condenación. No lo vas a encontrar por ningún lugar en la Biblia. Nadie fue creado para condenación. El propósito eterno de Dios, lo que sí vamos a encontrar es que el propósito de Dios es que el ser humano sea salvo y que participe de su gloria. Ese es el propósito eterno de Dios. También al principio del capítulo 2, que es en el que estamos ahora, recordamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Vimos que estar muerto o muerto espiritual no significa inhabilidad total para responder al llamado de Dios. No, significa separación de Dios y del Dios que nos da la vida. Éramos como el hijo pródigo antes de creer. Estábamos vacíos, perdidos, separados del Padre, pero éramos aún capaces, y el ser humano es aún capaz de tomar la decisión, así como el hijo pródigo, de volver a casa. Y cuando por la fe respondimos al llamado universal del Evangelio, recibimos el regalo de la salvación. Vimos que esa fe que alcanza el regalo pues no es una obra que tenga algún tipo de mérito, simplemente es esa mano extendida que recibe lo que Cristo ya nos ofreció en la cruz. Y cuando recibimos esta gracia, no solo obtuvimos vida eterna, sino también una vida nueva. ¿Cuántos están viviendo esa vida nueva?
hemos recibido esta vida nueva que viene con obras buenas preparadas de antemano por Dios, es lo que dice el versículo 10. Eso significa que Dios ya tenía un propósito diseñado para cada uno de los que por la fe recibieron el regalo de la salvación. Así que no solo nos salvó del pecado, sino que nos salvó también para participar de su plan. ¿Cómo? Sirviendo, amando, extendiendo su reino. Déjame darte una anécdota para adentrarnos al tema de hoy. Hace algún tiempo, mi hijo y yo fuimos a una iglesia que está muy cerquita de nuestra casa. Y bueno, estos hermanos tienen su iglesia en inglés y queríamos nosotros adorar al Señor en inglés y practicar un poquito el inglés. Así que mi hijo y yo fuimos, era un día que no teníamos reunión, así que decidimos visitar esta iglesia en un culto entre semana. Cuando llegamos, mi hijo y yo, los que conocen a mi hijo que está tocando acá la batería, pues él pelirrojo y blanco, pues él pasa desapercibido entre los americanos, ¿no? Y bueno, de hecho, hasta un día estábamos en una playa allá en México y el que vendía los mangos decía, mangos, 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 y cuando lo vio le dijo, mangoes, ¿verdad? Porque como que lo vio. Entonces, con él todo bien, pero pues yo sé que me veo bien latino, ¿no? Entonces, cuando llegamos, se nos queda viendo el ujier y nos ve así en la puerta y se me queda viendo a mí. No me dijo hola, no me dijo buenas noches, pásale por aquí, lo que es un ujier, ¿no? Nomás se me quedó viendo así como... Y bueno, yo ¿le paso? ¿No le paso? Ya pasé y todo bien. Quizás fue por la barba, porque en esa iglesia pues no usan barba, piensan que usar barba es pecado o algo así, ¿no? Tienen sus reglas. O quizás fue por mi apariencia latina. Bueno, sea lo que sea, en cualquier caso fue evidente que no esperaba este hermano Ujier ver a alguien como yo entrando por esa puerta. A mí, gracias a Dios, eso no me afectó, porque yo sé quién soy en Cristo, todo bien, sé que la aceptación que importa proviene del Señor y no de ninguna otra persona, pero mientras me sentaba, yo creo que ya ni puse atención ni a la adoración ni a la predicación, porque me quedé pensando yo, meditando, y si el que hubiera entrado hubiera sido algún incrédulo y se le quedaban viendo así, y si el que hubiera entrado hubiera sido un cristiano que, bueno, pues no hubiera sido pastor, un cristiano que a lo mejor estaba pasando por una lucha, por una depresión, que tuviera que ver con falta de aceptación y que va a la iglesia buscando escuchar palabra y sentirse cobijado por los hermanos y se encuentra con eso, ¿qué tal si eso le hubiera provocado que se alejara de Dios? Esa experiencia me hizo reflexionar en que entre cristianos hay muros, en esa realidad de que entre cristianos hay muros. No siempre son visibles esos muros, pero son igual de reales, aunque sean invisibles. A veces levantamos esos muros sin darnos cuenta. ¿Cuándo? Cuando juzgamos por la apariencia. Hoy me llegó una notificación, normalmente no las veo todas, sinceramente, pero me llegó una notificación estando yo en la computadora de la iglesia y ahí está el YouTube de la iglesia. Me llegó una notificación de un comentario que pusieron en un video de una predicación nuestra y decía, estaba predicando su servidor y decía, tráiganos al pastor Chuy, este no me da confianza, puro seminario, era lo que decía. Y dije, se refería a mí, ¿no? Dije, bueno, para empezar, ¿qué falta de respeto es esa para cualquier otra persona? Decirle o decirle esta. Y dije, bueno, a lo mejor no tiene mucha educación, pero dije, ¿y qué fue lo que lo motivó a poner lo que estaba pensando? Porque yo sé que pensamos mil cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que motivó a este hermano? Quizás, no puedo asegurarlo porque nada más leí su comentario, entonces no sé, no conozco sus frutos, no sé. Pero ¿qué lo motivó a poner lo que tenía acá en una pantalla para que lo vieran muchas otras personas? Y bueno, obviamente, ¿qué es lo que estaba haciendo esta persona? Y lo podemos juzgar por su comentario. Estaba juzgando por las apariencias. Mi persona no le genera confianza a él. ¿Por qué? Pues nomás por lo que ve. Puede ser mil cosas. Puede ser el tipo de corbata, o los lentes, o la barba, o el color de piel, o la manera de hablar. Y a veces decía, levantamos estos muros por las apariencias. Levantamos muros cuando medimos la espiritualidad de otros por reglas externas que nosotros mismos nos sacamos de algún lado. De ese tipo de cosas de, no sé por qué, pero siempre lo he hecho así, o siempre lo hemos hecho así. O cuando olvidamos que todos fuimos salvos por gracia, los que hemos creído en Cristo. Bueno, Cristo
derribó el muro que separaba a dos sectores en los que estaba dividida la humanidad en ese tiempo, a judíos y a gentiles. Pero muchas veces nosotros vamos a donde están esos muros derrumbados y los queremos volver a levantar. Lo que Cristo derribó, nosotros lo queremos levantar. Muros de idioma, muros de cultura, muros de género, muros de denominación o simplemente, como el ejemplo que ponías un momento, de prejuicio. Y lo más triste es que a veces esos muros impiden la entrada a los que más necesitan entrar. Las personas, mis hermanos, debemos de saber que las personas llegan a la iglesia con un corazón quebrantado, buscando un poco de esperanza. Y a veces lo que encuentran es una muralla de frialdad o de desconfianza. Por eso Efesios 2:14 nos recuerda que Cristo es nuestra paz y que Él derribó la pared intermedia de separación. Y si el Señor derribó el muro, ¿por qué queremos seguir construyendo nosotros ese muro u otros muros? Una iglesia sin muros comienza cuando cada uno de los que forman parte de ella deciden derribar los muros internos de prejuicio, la indiferencia y permitir que la gracia de Cristo se refleje desde que entran las personas, en la bienvenida que les damos, en nuestro trato con ellos, en la manera en la que les miramos. Adentrémonos en los versículos de la enseñanza de hoy. Efesios 2:11. Pablo comienza esta sección, si lo ves, con una frase que está enlazando todo lo que ya vimos. Dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa palabra, por tanto, está entrelazando. Es una conexión directa con lo dicho anteriormente. Une la salvación por gracia, de la que habló en los versículos 1 al 10, con la vida práctica que esa salvación por gracia debe producir. O sea, Pablo está diciendo, ya que Dios te salvó, ya que te dio vida, recuerda entonces quién eres, de dónde vienes y quién eras. Recordar que no éramos dignos, recordar que fuimos adoptados únicamente por gracia, debería llenarnos no de orgullo, debería librarnos de él, debería de mantenernos humildes ante los demás. Pablo menciona a los gentiles en cuanto a la carne y se está refiriendo a quienes no eran judíos, a los que eran de pueblos ajenos al pacto, ajenos a las promesas que habían sido dadas al pueblo de Israel. La expresión que aparece después, llamados incircuncisión, bueno, no era una descripción neutral, era una etiqueta que les ponían a los que no eran judíos, pues que venía cargada de desprecio. Ese es un incircunciso, de manera despectiva. Y es que en aquel tiempo los judíos consideraban a los gentiles como impuros, como indignos, como fuera del alcance de la misericordia divina. Y menciona la circuncisión, la cual debía ser una señal del pacto con Dios. Bueno, esta señal se había convertido en un símbolo de orgullo religioso, en un símbolo de división entre los que sí están circuncidados ceremonialmente, de acuerdo al ritual de la ley, y los que no. En otras palabras, Pablo está describiendo un muro cultural y espiritual que existía entre ambos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos, por un lado, se sentían superiores porque tenían la ley, porque tenían los pactos dados a Abraham, su herencia, y por otro lado, los gentiles estaban así, los que pues, no tenían ninguno de esos privilegios. Vivían al margen, vivían separados, vivían despreciados. Bueno, ese mismo espíritu de división hoy sigue apareciendo entre los creyentes. Cuando algunos creen que tienen más derecho espiritual que otros por sus tradiciones, por su herencia reformada o por cosas como estas, por su forma de adorar, por su denominación, por su conocimiento teológico. El otro día escuchaba a creo que es youtuber, no sé si sea pastor, pero el youtuber sí es, y él decía que todos, o sea, tiene un pensamiento de estos que creen que Dios predestina a unos para el infierno y otros para el cielo y todo este tipo de cosas. Y él decía que los que no piensan como él eran unos ignorantes, que los que no pensamos eso somos unos ignorantes. Pero dice, ya después se van refinando, empiezan así ignorantes sin conocer estas grandes doctrinas, pero después ya se les va quitando lo cavernícolas, ¿sí? Se les va quitando lo aborígenes y ya llegan así como que evolucionan y se vuelven ya personas, ¿no?
obviamente hablando despectivamente de los que no creemos como ellos, y no porque no podamos entender sus doctrinas, sí las entendemos, precisamente por eso no las abrazamos, porque nos presentan a un Dios arbitrario, a un Dios que es todo menos amor. Pero bueno, ese es otro tema. Decía que este espíritu de división se puede ver allí, ¿no? En esos aires de superioridad, porque yo tengo una mejor doctrina que tú. El problema no es tener convicciones. Cada uno puede tener sus convicciones y siguen siendo nuestros hermanos, porque la salvación es por creer en Cristo, no por creer en la Reforma o en el calvinismo o el arminianismo o el provisionismo. La salvación no es por eso, la salvación es por creer en Cristo. Y decía, el problema no es tener convicciones, sino usar esas convicciones para excluir a otros, usar esas convicciones para menospreciar a otros. Por eso Pablo dice, para que se ubiquen, acordaos, dígale al que está a su lado, acordaos, acuérdate de Acapulco, no, acuérdate. Es una invitación a recordar no solo nuestro pasado sin Cristo, que ya lo hizo, cuando dijo que estábamos muertos en delitos y pecados, sino también la gracia que nos igualó a todos en Cristo. O sea, en Cristo somos iguales tanto el teólogo, ¿sí?, como el que es un albañil, como el que es el ayudante del albañil, como el que es el ayudante del ayudante del ayudante del albañil. Todos en Cristo somos iguales. Antes de Cristo, el ayudante del ayudante del ayudante del albañil y el que tiene un doctorado y tiene un posgrado y 5 doctorados más, antes todos estábamos fuera. Pero en Cristo todos somos aceptados. En el siguiente versículo, en el versículo 12, Pablo profundiza en lo que significaba estar separados de Dios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí vemos una por una las consecuencias de vivir lejos del Señor, así como el hijo pródigo. Esto es una muestra de esa distancia que existe entre el hombre que no ha creído en Cristo y Dios. Dice, sin Cristo, esa es la más grande tragedia que un ser humano pueda vivir. Puede tener ritos religiosos, puede tener tradición, pero si no tiene a Cristo, aunque diga que cree en Dios y todo esto, es una tragedia, mis hermanos. La tragedia más grande no es la pobreza, no es el sufrimiento, sino vivir sin Cristo. Es estar espiritualmente divagando, desorientados, sin dirección, sin propósito. Dice después, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, sin pertenecer al pueblo de Dios, sin identidad espiritual. Luego dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había hecho pactos que apuntaban a Cristo, que apuntaban al Mesías, pero los gentiles no formábamos parte de esa herencia. Estábamos, por tanto, sin esperanza. Aunque los paganos tenían templos y hoy los que no conocen a Cristo tienen también sus templos o tienen sus ideas, sus mantras y sus cosas, allí no hay verdadera esperanza. Otro día escuchaba una entrevista a un famoso artista que es de no sé qué religión sea, así como que él dice que él cree que todo es Dios y cosas rarísimas, ¿no? El punto es de que él hablaba de eso y decía, no, pues no hay más. ¿En qué crees tú? ¿En mí? En ti, en lo que yo veo. No puedo creer en lo que no veo, decía. Pero más adelante en la entrevista le preguntan, oye, ¿y a qué le tienes miedo? Pues le tengo miedo a morirme, porque no sé qué hay después. Y yo quiero creer que aquí termina todo, pero ¿y si hay después? O sea, una desesperanza total, o sea, como que no le ha ayudado mucho todo eso en lo que cree y se jactaba de creer en eso. Lo mismo sucede hoy cuando la gente busca propósito fuera de Cristo. Hay mucho ruido, por supuesto, pero cuando se termina el punchis de la fiesta, no hay paz. Puede haber mucho movimiento y baile y todo lo que quieras, pero no hay sentido en eso. Dice que estábamos también sin Dios en el mundo. Esto no necesariamente es un ateísmo intelectual, pero sí un ateísmo práctico. O sea, personas que viven como si Dios no existiera. Como que yo soy Dios para mí mismo y yo hago lo que quiera y nadie me va a decir lo que haga o lo que no haga. Cada una de estas expresiones muestra o tratan de mostrar lo lejos que estábamos del Señor. Y así el ser humano sin Cristo se encuentra separado, sin dirección, sin esperanza, sin Dios. Pero este diagnóstico no termina en desesperanza. O sea, aquí no se detiene Pablo. Es así como que así están los que inmundos que no tienen a Cristo. No, hay una esperanza.
Está preparando esto que dijo, el camino para el milagro del versículo 13. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Solo hay una manera de acercarnos al Padre. Lejos de Él estamos así, con lo que describe aquí y con lo que describe en los primeros versículos del capítulo 2. Pero, mis hermanos, solo Cristo nos puede pasar a este otro lado. A nosotros nos pasó y puede pasar a cualquiera. Dice, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Pero fíjate en qué está el énfasis, en la sangre de Cristo. Dice, por la sangre de Cristo. Ahora, el texto no dice, ustedes se acercaron. No. Dice, habéis sido hechos cercanos. Eso significa que fue Dios quien tomó la iniciativa. La raza humana no podía acercarse a Dios para tener comunión con Él por causa del pecado de Adán, es lo que habla Romanos, los primeros capítulos. Pero Dios se acercó a la humanidad por medio de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la humanidad. Y cuando Jesús habitó entre nosotros y cuando fue levantado a la cruz, no solo estaba muriendo y derramando su sangre inocente, estaba cumpliendo allí su misión de reconciliar a la raza humana con el Padre. Él lo dijo en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando? O más bien, ¿de qué no está hablando? No está hablando de universalismo, no está hablando de que esta es una salvación automática, universal, de que todos ya son salvos, nomás que no saben. No se trata de eso. Es una invitación universal la que está haciendo el Señor. Todo aquel que cree es atraído hacia Dios. ¿Por qué? Porque la cruz tiene este poder de atracción que alcanza a todo el mundo. Pero solo el que responde con fe a ese llamado viene a ser salvo. Así que Dios nos acercó a sí mismo por medio de Cristo, levantó un puente con sangre, con madera, con clavos, y hoy todo aquel que quiera puede pasar a través de Cristo. Así que cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio, servimos, participamos de la cena del Señor, cuando oramos en su nombre, estamos recordando esa cercanía. Cristo no solo abrió el camino al Padre, Él nos invita a permanecer cerca. No es una vez al año como el sacerdote entraba, sino Él nos invita a estar cerca. Y si Él nos acercó a Él, tú y yo no tenemos derecho a mantenernos lejos los unos de los otros, a mantenernos lejos de nuestros hermanos. Y esto en todo sentido, hablo en todo sentido, desde el congregarnos fielmente para estar con nuestros hermanos, hasta convivir fuera, hasta el pensar en nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos, ayudarnos mutuamente. De eso estoy hablando. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está haciendo referencia al templo en el cual había un muro literal que dividía el atrio de los gentiles del resto del santuario. Había un lugar hasta donde los gentiles podían pasar y después de ahí no podían cruzar. Y si cruzaban, podían ser sentenciados a muerte. Así que pues nadie cruzaba, ¿verdad? Y ese muro tenía esa inscripción con una advertencia: ningún extranjero puede cruzar o morirá. Era un recordatorio físico de que los gentiles estaban excluidos de la presencia de Dios. O sea, hasta aquí puedes pasar y ya para allá ya no. Pero en la cruz, Cristo derribó ese muro. La separación entre judíos y gentiles, los que estaban dentro del resto del templo y los que estaban fuera, después del atrio de los gentiles, esa separación fue abolida por la sangre de Cristo. El acceso a Dios, mis hermanos, entendamos bien esto, el acceso a Dios y a su presencia ya no depende del linaje, de la sangre, de donde venimos, de nuestros ancestros. No, ya no depende de la nación de la que somos, ni tampoco de los ritos religiosos. Todos, mis hermanos, los que estamos en Cristo, tenemos entrada por la fe a la presencia de Dios. Así que hay que corregir ese cliché que luego decimos, ¿no? Aquí el hermano que dirige la alabanza, llévenos a la presencia de Dios. No, eso lo hizo Cristo.
No, cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Lo que hace el director de alabanza es dirigir a la iglesia en las canciones que vamos a cantar, cuántas veces se va a repetir, en qué tono la vamos a cantar, cuántas veces, etcétera, ¿no? O cuántas canciones vamos a cantar, eso es todo. Pero a la presencia de Dios puede entrar cada uno sin necesidad de director de alabanza, sin necesidad de grupo de alabanza, sin necesidad de iglesia. Ahora no estoy diciendo que no venga a la iglesia, pero no es esencial la iglesia para entrar a la presencia de Dios. Es esencial porque la vemos en la palabra, no dejando de congregarse, pero no es como que, si se cayera este templo, no va a haber presencia de Dios, no. Es más, algunos le llaman a esto altar, pero pues, no es altar, o sea, pues es una plataforma nada más para no estar yo así tan chaparrito y que no me vean los de atrás, o sea, es así de simple. ¿Y qué viene a ser este lugar? Es un edificio en el que nos reunimos, que gracias a Dios tenemos esta bendición de estar acá. Y por cierto, si usted ha visto por acá afuera, a lo mejor ni lo había visto, pero ya le voy a meter ahora la curiosidad, un símbolo ahí medio raro, ¿sí? Bueno, ese símbolo sepa que yo no lo puse, por si alguno, no, es el pastor de esos, no. Ese símbolo que está ahí no tiene nada que ver con nosotros. Ahí está, yo no soy el dueño de este edificio, ni el pastor Juan, sino desde cuando ya lo hubiéramos borrado, ¿verdad? Ya le hubiéramos hecho más cambios aquí a todos, nosotros rentamos acá. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, ni nos afecta a nosotros en ninguna manera. Dice la palabra que un ídolo nada es. Y esas cosas tampoco no son nada, no nos afectan de ninguna manera, no estorban la adoración. Llegó una vez una persona aquí que decía, es que allí no fluye la presencia de Dios porque está ese logo ahí. No fluye, sí fluye, pero si para ti no fluye, pues algo anda mal en ti, ¿no? A lo mejor necesitas liberación, quién sabe, no sé, ¿no? Decía que el acceso a Dios no depende del templo, los ritos, sino por la fe tú y yo tenemos entrada. Así que donde Cristo reina, no hay muro que permanezca en pie. Él no solo nos reconcilió con Dios, también nos reconcilió unos con otros. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa enemistad era todo aquello que separaba al hombre de Dios y también que separaba a los hombres entre sí. Cristo, leemos que abolió en su carne, es decir, a través de su cuerpo crucificado, por eso la encarnación de Cristo es un tema esencial, y eso fue donde Él abolió todo esto, con su sangre, a través de su cuerpo, en la cruz. Y luego habla de las ordenanzas de la ley, esos rituales, esas normas ceremoniales, distinciones religiosas, que tenían un propósito temporal únicamente, pero que ya no podían después de Cristo seguir dividiendo. En la cruz, Jesús desactivó el sistema que generaba esa superioridad entre los judíos sobre los gentiles, ese orgullo. Él, claro, no eliminó la ley moral de Dios, lo que hizo fue cumplirla perfectamente, quitando así el poder que esa ley traía, ese poder de condenación. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo no vino a mejorar la relación entre los pueblos. No es que, bueno, ahora nos vamos a llevar un poquito mejor. No. Vino, mis hermanos, a hacer algo completamente nuevo. Eso es el mensaje que Pablo desarrolla, es el mensaje del cuerpo de Cristo, de la iglesia formada por judíos y gentiles. A eso, aquí mismo en Efesios, lo veremos más adelante, le llamó un misterio. Así le ha llamado también en los primeros capítulos. Es un misterio, o sea, no lo podían entender, pero Él ya lo estaba revelando desde antes y ahora a plenitud en el Nuevo Testamento. En el griego aparece el término kainos antropos, que es una nueva especie espiritual. Eso es lo que creó Cristo. No, llévense un poquito mejor, no. O sea, es como que judíos, gentiles se llevan un poquito mejor, no. Es una nueva especie espiritual. No un judío reformado, ni un gentil convertido al judaísmo, no. Un cristiano, una nueva humanidad, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ser parte de esa nueva humanidad significa vivir con una nueva mentalidad. En la iglesia no hay categorías, esa es la nueva mentalidad. Aquí no hay categorías. Eso viene muy de nuestro pensamiento hispanoamericano, ¿no? De que está el clero, ¿sí? Y están los laicos. ¿Sí se entiende esa división? Esa división nosotros crecimos con ella, ¿no? No, es el padrecito.
Sí, no, el padrecito, él está más cerca de Dios, decíamos y pensábamos. Y el clero, no, mis hermanos, esa división se acabó, o sea, no hay jerarquía, no hay tradiciones ni etiquetas, no hay ningún tipo de categorías, sino redimidos, es lo que hay. Lo que hay son redimidos, de tal manera que si se enferma un hermano, si no va el pastor David o el pastor Juan a orar por el hermano, puede ir cualquiera de ustedes a orar por él y no pasa nada. La oración sigue siendo escuchada. Gracias por los que lo creen. Y alguien puede estar en necesidad y de pronto algún demonio se manifiesta y no es que tiene que estar ahí el pastor David o el pastor Juan. Dice el pastor Juan, a mí ni me hablen, ¿verdad? O yo también, pues ahí échenle ganas, hermano. Ustedes pueden, y es verdad, ustedes pueden. Tienen a Cristo en ustedes y la autoridad que Cristo les dio a todo aquel que es su discípulo. Así que en su nombre, no es en el nombre del pastor David, no sale ni una cucaracha ni un ratón, ¿no? En el nombre de Jesús. Es en su nombre que echamos fuera demonios, es en su nombre que hacemos señales, es en su nombre y así sucesivamente. No hay niveles jerárquicos. Hay autoridad que Dios da, pero aún esa autoridad no es motivo de superioridad o enseñoreamiento sobre los demás. No, para nada. Ay, es que el pastor no me ha dado su bendición para que yo compre mi coche. No tengo que hacer eso, hermano. Eres libre en Cristo. Si tienes para pagarlo, pues cómpralo. Y si hiciste bien tus números, cómpralo. Y todo bien, no pasa nada. Si Dios te puede hablar a ti. No es como que, ay, tengo que hablar con el pastor para que él me diga si puedo o no. No, Dios, tú tienes acceso al Padre y puedes consultar con él. Y también pedir un consejo, por supuesto, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? Nada más checar si no se te pasó nada. Hermano, ¿cuánto ganas? No, pues 500 al mes. ¿Y quieres un carro de 600? Pues no, como que no. No va, ¿verdad que no? Vemos entonces que antes había competencia, pero ahora donde había competencia debe haber adoración. Donde había crítica, ahora debe haber compasión. Donde había división, ahora debe haber perdón. Es lo que debe haber. Es lo que debe respirarse en el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales. Cuando nosotros elegimos amar por encima de nuestras diferencias, perdonar en lugar de contender, edificar en lugar de criticar, estamos viviendo como una iglesia sin muros. La misma sangre que nos acercó a Dios también nos une entre nosotros. Eso es lo que estamos viendo. Dice el versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta palabra reconciliar significa literalmente cambiar de relación. Así te acordaste del Facebook, ¿no? Fulanito está en una relación. Sí, bueno, eso es para los que tienen redes sociales. Pero sí, es un cambio de relación. La relación antes era enemistad. La relación que el hombre sin Cristo tiene con Dios es una relación áspera, no de intimidad, sino de enemistad. Aunque Dios en su misericordia hace salir el sol sobre ellos y los ama porque dio a su Hijo y les ha provisto perdón y todo esto, es una relación entre el hombre y Dios hostil. Y esa enemistad estaba allí, pero ahora se ha convertido en comunión. Antes había distancia, pero ahora hay familia. Somos llamados de la familia de Dios, por eso nos llamamos hermanos. Y todo esto ocurrió mediante la cruz. Cristo no vino a formar una religión. Eso no vino a ser. No es como que vino a fundar una nueva religión. No. Vino a restaurar la relación que estaba rota por causa del pecado entre el hombre y Dios. Al reconciliarnos, formó un solo cuerpo, que es la iglesia. Así que esta reconciliación con Dios se debe reflejar en nuestras relaciones humanas, entre nosotros, empezando por aquí. O sea, aquí es en donde empieza. Aquí es como el lugar de entrenamiento, como los soldados. Después sales a la guerra. Y yo digo, si entre nosotros, si fuera el caso, ¿no?, hay falta de perdón, hay resentimiento, hay pleitos, eso, mis hermanos, es una evidencia de un desastre allá afuera. Porque si no puedes perdonar a tu hermano que está aquí, que adoran al mismo Dios y todo esto, con los que están allá afuera, ¿qué les espera? ¿Sí? O sea, es una contradicción estar enemistados entre nosotros. Así que bueno, si tenías algo contra alguien, recuerda lo que dijo Jesús, ¿no? Deja tu ofrenda y luego reconcíliate con tu hermano y luego ya traes tu ofrenda al altar.
Porque Cristo no murió para que tuviésemos divisiones entre nosotros, incluso entre los ministerios. No, este es mi ministerio. Y los ministerios de allá, ¿por qué ellos sí los tratan bien y a nosotros no? No, vamos a hacer una huelga del ministerio de quién sabe cuál contra los de quién sabe cuál, y una manifestación allá fuera de la oficina del pastor, de ese tipo de cosas. Bueno, esas cosas no pasan aquí, gracias a Dios, pero de que se dan, se dan. Y por si a alguien se le estaba ocurriendo, ¿no? Estaba pensando, no. ¿Por qué a los de alabanza sí les compran guitarras bien caras y a nosotros trapeadores bien chafas? No. Ay, a lo mejor es palabra profética por algo, ¿no? Discernimiento, alguien estaba pensando en eso, ¿no? No, fue un ejemplo que tiré al aire, ¿no? Así nada más. Cristo no murió para que tuviéramos ministerios separados por el orgullo. Nosotros somos más espirituales porque somos los levitas cantores y ustedes son los que limpian, ¿no? O sea, Cristo no murió para eso. Él murió para que seamos una familia unida por amor. Dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, Cristo no solo obró la paz, Él es la paz y proclamó la paz. O sea, Él mismo es la proclamación de esa paz. El mismo Jesús que murió sigue predicando su mensaje. ¿Sabes por medio de quién? Por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Él vino a los gentiles, dice, los que estaban lejos, los gentiles. Pero vino también a los judíos, los que estaban cerca, dice el texto. Ambos necesitábamos lo mismo, judíos y gentiles, estar en paz con Dios. Esa palabra paz que aparece aquí no simplemente significa ausencia de problemas. O sea, estamos en paz porque no estamos peleados o porque no nos vemos. Así luego pasa, ¿no? En las familias. No, mira, para estar en paz mejor tú por tu lado y yo por el mío. Así que chiste. No, eso es crear divisiones y ponerle una etiqueta de paz que no es paz. Significa no ausencia de conflicto, sino paz verdadera. Unidad, es estar unidos. Cristo no vino a hacer las paces entre religiones y coexistir y todo ese tipo de cosas. No. Él vino a traer paz del alma. Esa paz que solo se experimenta cuando el corazón está en orden con Dios. Cuando nuestro corazón está en orden con Dios, pueden venir situaciones difíciles, como veíamos el domingo, esas cosas malas que nosotros interpretamos como malas porque así se ve a todas luces y porque no tenemos el cuadro completo, pero aún en esas cosas malas que nos ocurren, tenemos paz. ¿Por qué? Esa paz no es nomás porque, no, estoy aquí, ¿no? Todo tranquilo, paz, amor y paz. No. Hay una base para esa paz. ¿Sabes cuál es esa base? Que Dios está en control y que Él tiene un propósito. Aún con esa cosa mala que pasó, aún con la cosa buena tenía un propósito, con la cosa mala también, con lo inexplicable también, veíamos el domingo. Y eso es lo que produce paz en mi vida, sus promesas. Cristo decía, no vino a hacer las paces entre religiones, sino a traer paz del alma. Hace tiempo, en la iglesia en la que yo iba, hace muchos años, y esto yo era un adolescente apenas, habían dos hermanitas que estaban de pleito. Y sí, era evidente, ¿no? Era evidente porque de plano si se sentaban cerca, una se iba para el otro lado y pues nos dábamos cuenta. Algunos nos dábamos cuenta, los que las conocíamos. Pero un día, en una predicación, vino a predicar un predicador invitado y habló acerca del perdón. Y bueno, todos estaban llorando, todos estaban pidiéndose perdón, porque habían muchos ahí enemistados. Pero particularmente estas dos hermanas se quedaron ahí llorando hasta el final. Nos fuimos todos, apagaron las luces casi y ahí se quedaron llorando y abrazadas y todo. Después platicamos con ellas, mi familia platicó con una de ellas primero, luego con la otra, pero una, se me quedó grabadísimo lo que dijo. Fue cuando ella y yo nos pedimos perdón, sentí que se me cayó una tonelada de peso que traía encima. Como que pude volver a respirar. Y esa experiencia, mis hermanos, es la paz de lo que hace Cristo. Puedo volver a respirar porque estoy en paz con Dios. Ya no hay esa separación entre Dios y yo. Ahora estoy en paz. Y eso es lo que hace Él. Él predica la paz a los corazones divididos. Ser una iglesia sin muros significa ser una iglesia de paz. No solo paz con Dios y cantar acerca de la paz con Dios, sino paz entre nosotros. Sí, hablo paz en el matrimonio, paz en la familia, paz entre ministerios, paz aún aquellos con los que nos han causado daño, los que nos han herido. Porque el Señor no vino a darnos argumentos para poder engrandecer el problema. No,
Él vino a darnos paz. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí está el resultado final de toda la obra. Acceso directo al Padre. Unos y otros. El acceso antes estaba limitado, reservado a unos pocos, mediado por sacrificios, pero ahora por medio de Cristo, todos sin distinción, podemos acercarnos a Dios. Esta palabra entrada era usada en una corte real para describir al que tenía permiso para pasar delante del rey. Así era en la antigüedad. Un soldado, aunque fuera de los meros, no podía entrar a ver al rey si no tenía permiso para entrar a ver al rey. Pero, ¿y el hijo del rey? Es decir, no tenía que pedir permiso, podía entrar cuando fuera. Incluso si el rey estaba en una reunión importante, podía pasar. Hace un tiempo, a lo mejor lo recuerdas en las noticias, el chamaquito ahí que apareció donde estaba el presidente y otro personaje ahí. Él era el hijo del Elon Musk, o sea, aquí yo, no pasa nada. Y todos se reían, ¿no? Bueno, así, mis hermanos, en Cristo todos tenemos ese privilegio de entrar a la presencia del Rey, no como soldado, sino como hijos. No necesitamos intermediarios humanitarios, ni templos exclusivos, ni barreras religiosas. Dice el texto, el Espíritu Santo, un mismo Espíritu, nos introduce en la presencia del Padre. Así que, lo repito, ya no hay creyentes de primera y de segunda clase. No los hay. Y hago este paréntesis aquí dentro del mismo punto. En algunas iglesias les ponen una etiqueta aquí a los que son divorciados. Y así, ya haya sido antes de Cristo, lo cual es peor. O sea, se divorciaron antes de Cristo y se volvieron a casar, se convirtieron, llegaron a la iglesia y en algunas iglesias les ponen una etiqueta. O después de Cristo. También los cristianos se divorcian. No debe ser así, pero ocurre. ¿Y qué si alguien ya pasó por un divorcio siendo cristiano? ¿Tendrá los mismos privilegios que los demás? Claro, lo estamos viendo en el texto. O sea, no hay cláusulas. Estoy hablando de privilegios de entrar a la presencia del Padre, de adorar a Dios, de servir a Dios. Obviamente habrán cosas ministerialmente hablando que se tendrán que evaluar y se tendrán que pensar, ¿no? Porque yo sé que estás pensando en que Pablo le dice a Timoteo que debe ser marido de una sola mujer. ¿Sí? Eso dice el texto bíblico, pero hay que estudiarlo en su contexto también y aplicar el criterio. Y bueno, es todo un tema, no es blanco o negro. Hay que ver muchos elementos, muchas cosas. Pero el punto que yo estoy tratando aquí es si tendremos los mismos privilegios como hijos de Dios, te hayas divorciado antes de ser cristiano o después de ser cristiano. Jesús dice que sí. La palabra dice que sí, tenemos el mismo acceso al Padre. No es como que, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Divorciado? No, ahí espérate. Aquel que no es divorciado va a entrar por ti. Ese va a ser tu intermediario. No, pues está bien. No, mis hermanos, no hay. Tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Vemos cómo no hay ni creyentes de primera o creyentes de segunda. No, tú te alejaste un tiempo y anduviste en el mundo y regresaste. No, ahora estás ahí con orejas de burro en la esquina. No, no es así. Todos somos hijos adoptados por el mismo Padre. En cuanto al servicio a Dios, no hay ministerios más importantes que otros. Hay funciones distintas, hay algunas que tienen mayor responsabilidad, pero no son más importantes unas funciones que otras. Todos, mis hermanos. El importante es Cristo. Mira, en una iglesia puede faltar ministerio de mujeres mayores de 80, ¿sí? O mujeres de 40 y más, ¿sí? O jóvenes adultos en edad casadera, jóvenes quedados. No, puede faltar esos ministerios. Ya es que luego en iglesias grandes tienen todo tipo de jóvenes universitarios y así. Puede faltar ministerio de esos, pero no puede faltar Cristo. Si falta Cristo, aunque falten todos esos ministerios, hayan todos esos ministerios, está acabado. Vemos cómo la oración ya no es un privilegio para los líderes, es una puerta abierta para cada hijo de Dios. Y el Señor escucha a la ancianita más humilde como al que tiene un doctorado en teología. El Señor no hace divisiones. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Son palabras fuertes, ¿no? La palabra extranjero se refiere a los que vivían fuera del territorio
no gozaban con derechos que tenía un ciudadano romano, eran así como marginados, pero también menciona la palabra advenedizo, y esto describe a los que residían temporalmente sin realmente pertenecer. Y así era nuestra condición antes de Cristo. Éramos extranjeros y advenedizos, no pertenecíamos. Estábamos cerca de la verdad, pero sin pertenecer al reino. El verbo sois, dice, que vemos aquí, está en presente, y eso indica una realidad continua. Ahora tú y yo somos parte de algo permanente. Ya no es algo ocasional, sino es permanente. Y es que en Cristo nadie es un visitante. Por tanto, no deberíamos ser espectadores únicamente, así como que, bueno, no, yo vengo aquí a esta iglesia, tengo 5 años viniendo, no estoy pensando en nadie, ¿verdad? No, claro, tengo 5 años, u 8 años, o 6 años, o 3 años, vengo, pero nomás vengo de oyente, vengo de espectador. La palabra dice, ahora son parte del cuerpo de Cristo. Ya no son extranjeros ni advenedizos, es lo que dice. No estamos llamados a ser espectadores en la fe. Yo en esta iglesia soy huésped nada más, ¿sí? No soy residente, ¿no? Soy nada más visitante, soy turista. No, ya no hay espacio para eso. Por eso no podemos vivir la fe así como turistas espirituales. Venimos, miramos, opinamos, criticamos y nos vamos. No. Dios quiere que echemos raíces en su comunidad, no que vivamos de paso. Así que bueno, si ya llevas de turista 3 años, 4 años, 2 años, es hora de tomar esta decisión, de echar raíces. Un hermano me comentó una vez, pastor, yo amo esta iglesia, me encanta, pero no me siento parte. A lo mejor es el caso de alguien, no sé. Yo le dije, bueno, eso no depende de la iglesia, mi hermano. O sea, que tú no te sientas parte no depende de la iglesia, depende de ti. El Señor ya te dio la ciudadanía de hijo de Dios, y ahora a ti te toca ocupar tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Dice el texto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Pablo eleva la imagen. No solo somos ciudadanos de un reino, somos hijos en una familia. Esa es la gran diferencia. Si estás en una familia, si eres un... ¿Hay jóvenes acá? ¿Sí? ¿Jóvenes, chicos? ¿Sí? Bueno, ustedes están disfrutando una etapa maravillosa. No se preocupan por pagar biles. Nada más van al refri y dicen, ya no hay leche, ma. ¿Sí? Ya no hay cereal, y a mí me gusta de este cereal. Y, oye, ya no me quedan los zapatos, o ya no me combinan con este outfit. Y te lo proveen tus padres, ¿no? O sea, están en esa etapa. Ya después ustedes entrarán en la etapa en la que les van a decir eso a ustedes, ¿no? Ahí ya cambia todo esto. Y de eso nos habla, de ser hijos en una familia. Hijos que gozan de privilegios. La salvación no nos otorga solo una posición legal, sino una relación personal con Dios. Somos parte de la familia de Dios con el mismo Padre, el mismo Espíritu y el mismo amor que nos une. El cristianismo no se vive como una membresía institucional, no se vive así, sino como pertenencia familiar. O sea, lo que tenemos nosotros de ser miembros de una iglesia es por cuestión de orden y es por tratar de estar todos en un mismo canal, de comunicar realidades entre nosotros y fomentar la unidad, pero no es como que una membresía institucional. No, ya me hice miembro. O sea, mira, ay Dios, ¿lo digo? ¿No lo digo? Sí, lo digo. Ahí va. Hay personas que vienen un tiempo, se hacen miembros y luego desaparecen. ¿Tú? ¿Cómo? O sea, ¿cómo estuvo eso? Dices tú, ¿no oyeron las enseñanzas? No, o sea, yo quiero interpretar, si no fue porque alguien de ustedes le hizo algo, no sean así, hermanos, no les salúdenlos, llámenles. Bueno, si no es por eso, pienso que a lo mejor ellos piensan, ya tengo la membresía, ya estoy hecho, ya puedo seguir haciendo de mi vida un papalote, así que cuando llegue al cielo, aquí tengo mi membresía de casa de oración, mira, membresía número 324-25. Llámale al pastor David. Pedro. O sea, eso es algo que ocurre, ¿no? Y que pues, me desconcierta un poco, pero el cristianismo no es una membresía institucional, sino una pertenencia familiar. ¿Verdad que cuando entras a tu casa no sacas tu aplicación o con tu teléfono ¡pip! Y ahí lo escaneas, ¿no?
pip, detectado, sí, pásale. O pip, no, se venció su membresía, no puede pasar. ¿Pero cómo? Si yo pagué este mes. No puede pasar. No aparece en el sistema. No, mis hermanos, es una relación familiar, es una pertenencia familiar. Y hablando de familias, en todas las familias hay diferencias, pero el amor supera esas diferencias. Si usted tiene hermanos, sabrá que las relaciones entre hermanos a veces son complicadas, ¿no? Y sobre todo cuando son varón con varón y resulta que vas a ir a, no sé, a una salida y vas y abres tu estante ahí donde tienes tus perfumes y te falta el más caro. Y dices, ¿quién me agarró mi perfume? Y sí, tu hermano te lo agarró. Y después te dice, sí, te lo regalo. Dices, pues si era mío el perfume, pero ¿cómo que me lo regalas? ¿Sí? No, era mío. Y así se agarra, ¿no? A veces ocurre entre hermanos. Yo tengo una hermana que por aquí está sirviendo ya con los niños, se sienta acá, por si la ven acá, está acá enfrente, se sienta, es mi hermana, por si un día me ven abrazando y le digan, ay, el pastor estaba abrazando a una hermana. Bueno, es su hermana, es mi hermana en la sangre. Y hay una diferencia de edades, nos llevamos por 5 años. 5 años, yo soy mayor que ella, aunque parezca al revés, pero yo soy mayor que ella 5 años. Y muchas diferencias entre nosotros, por supuesto. Y había veces que no me caía nada bien, y yo estoy seguro que muchas más, yo no le caía nada bien a ella, pero somos hermanos. Así que, ¿qué teníamos que hacer si teníamos alguna diferencia? Arreglar nuestras diferencias. Y así ocurre, o así debería ocurrir entre el pueblo de Dios. Alguien me dijo una vez, pastor, estoy un poco decepcionado, porque yo vine a casa de oración pensando que la sana doctrina y wow, y que va a ser la iglesia ideal, pero me doy cuenta que aquí en esta iglesia hay personas difíciles. Yo le dije, sí, hermano, precisamente por eso están aquí. Estamos esperando que el Señor las cambie y estamos orando por ellos, porque la iglesia no es una galería de gente perfecta. O sea, ni la iglesia más santa que te puedas imaginar es una galería de gente perfecta, no. Es una familia de redimidos. Es un hospital en donde los enfermos están siendo restaurados. Sería como llegar a un hospital y decir, doctor, estoy decepcionado de este hospital, porque hay muchos enfermos. Pues para eso vienen, ¿no? Pero cuando tratamos a los demás como hermanos, así como hermanos en la sangre, el ambiente cambia. Ay, es que me vio feo el hermano y ya han sido 3 veces que me ha visto feo y ya hablé con él y me sigue viendo feo. Hermano, tiene un problema de estrabismo en los ojos, por eso te ve así, o sea, así ve feo. Perdónalo, es tu hermano. Ya me voy de la iglesia. La típica, ¿no? Me voy de la iglesia porque el Señor me está moviendo, pastor. Ay, mire cómo me mueve el Señor. No, es que te peleaste con el hermano que te vio feo 3 veces y no lo quieres perdonar y prefieres irte a otro lado. Eso no lo haces en tu familia, ¿verdad que no? Me voy a otra familia porque mi hermano me agarró mi perfume. No, lo aguantas, lo toleras. Bueno, cuando vemos y tratamos a nuestros hermanos como nuestros hermanos en la sangre, el ambiente cambia. La crítica se convierte en consejo. ¿Qué estoy diciendo aquí? O sea, en vez de decir, ay, qué imprudente es la hermana, que, fíjate, estaba con su esposo y lo estaba avergonzando delante de todos, estaba burlando de las lonjas y de esto y de aquello del esposo delante de todos. Pero qué inoportuna y qué mala onda la hermana esta. Eso se llama criticar. La crítica, cuando lo ves como tu hermano, se convierte en consejo. En vez de nomás criticar, como es tu hermana, y sabes que eso se ve mal, la jalas aparte, a solas, y le dices, oye hermana, en el amor de Cristo, pero no humilles hacia tu esposo. Se reía, pero estaba avergonzado, se puso bien rojo, yo lo vi. Pues güero, se puso rojo y tú burlándote de las lonjas de tu esposo, pues no está padre. Cambia esa actitud, mira, y le ministras. ¿Eso por qué? Porque no quieres que se vea mal tu hermana. La crítica se convierte en consejo. El juicio se convierte en misericordia. Y esto se ve así, en este mismo ejemplo. No, esa hermana no tiene remedio. De cristiana no tiene nada, ni cristiana de ser. Porque así se portan las doñitas allá que no conocen a Cristo. Bueno, eso es juicio. Pero misericordia es, pues todos cometemos errores. Tiene oportunidad para crecer, para cambiar. Voy a hablar con ella. Y aunque ya hemos hablado y siempre hace lo mismo, pues vamos a tenerle paciencia. Eso es, convertir el juicio en misericordia.
es convertir la distancia en comunión. No, como es así, mejor ni a las canicas con ella. No, es convertir esa distancia en comunión. No, ahora más voy a convivir con ella porque yo la puedo enseñar, porque yo la puedo instruir a que deje esas conductas. El Evangelio no nos llama nada más a tolerarnos, es decir, ay, bueno, lo mastico pero no lo trago. ¿Ha sido ese dicho? El Evangelio no nos llama únicamente a masticarnos, no, nos llama a tragarnos, ¿verdad? Y no unos a otros. Nos llama a amarnos como familia, para que se oiga más bonito. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos que lo que cimenta la iglesia, lo que sostiene a la iglesia, no es el carisma de un hombre, no es la tradición denominacional, no es la estructura de liderazgo. No. ¿Qué dice el texto? Apóstoles y profetas. No son ellos directamente, las personas, sino la enseñanza que ellos trajeron, la enseñanza apostólica, la profecía, es decir, la palabra de Dios que testifica acerca de Cristo. Y la piedra angular, lo dice el texto, es Jesús mismo. Eso quiere decir o más bien no quiere decir que ya no exista el don de profecía, porque algunos utilizan esto y dicen, no, es que los fundamentos ya se pusieron y ya no hay profecía. No está hablando de profecía, ¿verdad que no? ¿De qué está hablando? De salvación por gracia, por medio de la fe, de que derribó el muro, que nos unió uno en Cristo. No está hablando de dones de profecía, aquí no lo está haciendo. ¿De qué está hablando? O lo que está hablando es de que la iglesia, quiere decir, todos estamos incluidos en este plan. Y la base es Cristo. En la arquitectura antigua, esa piedra la piedra angular, determinaba el alineamiento, la estabilidad, la dirección de todo el edificio. Y si esa piedra faltaba, todo el edificio se venía abajo. Y así espiritualmente sucede. Cuando una iglesia cambia a Cristo por otras prioridades, puede seguir de pie, pero ya no tiene vida. Y esto es un ejemplo que he dicho antes y lo aprovecho para decir nuevamente, ya que hablé de que rentamos aquí y todo esto. Nuestro propósito, nuestra meta como iglesia no es comprar un terrenito y construir un templo grande o chico, mediano. Esa no es nuestra meta. ¿Por qué? Bueno, porque hay que checar también los números de la iglesia, ¿verdad? Pero fuera de eso, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es poderoso y milagroso. Porque simplemente creemos que el objetivo es que se edifiquen las vidas. Es formar a Cristo en los discípulos. Y algunas iglesias han cometido el error de hacer a un lado ese objetivo para ir tras el objetivo de comprar una propiedad o construir una propiedad. Y yo he visto con mis propios ojos a iglesias que estaban sólidas en la fe, de sana doctrina, que de pronto les dio por meterse a un proyecto como estos y el discipulado cambió. O sea, la comunión, la Santa Cena se cambió por Santa Tamaliza. Hay que vender tamales para juntar para pagar esto. Y las reuniones de varones se cambiaron por vamos a juntarnos para remodelar y para construir y todo esto. Y las reuniones de mujeres, pues para vender pupusas allá afuera. Y así cosas como estas, mis hermanos. Y digo, está bien, compren las pupusas, pero las que venden son para los hermanos, no son para pro templo. ¿No? ¿Me explico? Y ese tipo de cosas muestran el cambiar a Cristo por alguna otra meta. Nosotros confiamos, algo que aprendí de mi pastor justo antes de empezar en el ministerio, justo antes de ser llamados al ministerio. Nos llamó a mi esposa y a mí y nos dijo estas palabras. Te voy a repetir lo que yo aprendí, nos dijo el pastor Chuy. Esto me dijo el Señor. Tú encárgate de mi obra y yo me voy a encargar de ti y de mi obra. ¿Qué quiere decir eso? Tú predica la palabra y yo voy a proveer. Y hemos visto la provisión. O sea, tenemos este lugar que es perfecto para nosotros por este tiempo. No nos andamos estresando con cosas. Vivimos en paz. Se han venido pandemias. Ahorita se está viniendo lo que se está viniendo y podemos descansar en el Señor. Y que aún encima de eso, el Señor, si quiere, nos puede regalar este lugar y este terreno con los otros que pertenecen alrededor. Él es el dueño del oro y de la plata. Porque no es un terreno para que yo construya mi casa. Es un terreno para su casa, ¿verdad? Para que se adore su nombre. Así que Él mismo se encargará. ¿Nosotros qué hacemos? Predicar la palabra y escucharla y vivirla y estar unidos. Versículo 21.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí hay un cambio de metáfora. Habla de la iglesia como un edificio vivo. Esta palabra coordinado significa literalmente algo ajustado con precisión. Cada piedra en este edificio tiene su lugar. Así como en el cuerpo, cada miembro tiene su función. Dios no solo nos salva individualmente, nos acomoda y nos ajusta con precisión en este edificio. Así que cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro de este edificio. Cada uno de nosotros. A lo mejor tú piensas, no, pues yo, si voy ni cuenta se van a dar. Yo ahí nomás. No, eres importante. Cada uno de nosotros tenemos dentro del plan de Dios una función que hacer. Que no lo descubras o que no quieras descubrirlo es otra cosa, pero hay una función para ti dentro del cuerpo. Dios no pone piedras sueltas, es lo que estamos viendo. Pone un edificio unido. Y cuando cada creyente ocupa su lugar, el cuerpo crece en madurez. Y el templo se llena de su gloria, así como el templo en el Antiguo Testamento. Pero cuando una piedra se aísla, ¿qué pasa con el muro? Se va debilitando. Cada ministerio, cada familia, cada joven, cada servidor, somos parte de esta construcción santa. Y la meta no es solo crecer en número, lo cual es muy bueno. Y vemos en el libro de los Hechos, que eran 3,000, luego 5,000, luego 10,000, luego no se podían contar. Pero la meta no es solamente que haya un crecimiento numérico, no, la meta es crecer en santidad. Hace un momento entré yo aquí a la oficina y estaba ahí mi esposa y comentamos acerca de nuestra hermana Sandra que está allá. A los que saben lo que ocurrió. Hemos hablado con ella tanto ayer por la mañana como hoy por la mañana y no tienen ni idea cómo ha impactado su vida nuestra fe, la fe de mi esposa y la mía. Ha sido como un abrazo de Dios, ¿sí? Y a lo mejor ella no lo entiende muy bien todavía, la magnitud de cómo ha sido el abrazo de Dios de decir, esto es lo que yo estoy haciendo. O sea, esto lo ha producido la palabra en su vida. ¿De qué estoy hablando? De la paz que ella tiene en medio de la circunstancia que está viviendo. Esperábamos escuchar otra actitud y hubiera sido normal. Hubiera sido, pues, ¿qué te digo? O sea, comprensible. Pero hemos visto una firmeza, una templanza. ¿Qué es eso? Eso es el fruto de la palabra en su vida. Y eso nos dice a nosotros como pastores, hablo a todos los pastores y los que enseñamos aquí, servimos aquí, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Y eso es lo que espero ver en cada uno de ustedes, ver resultados de la palabra de Dios. Si nomás estuviera ella en nuestra congregación y está así como está, nos damos por bien servidos. ¿Sí? Hay iglesias de cientos de miles, pero que no dan una en la fe. Nomás no la arman. Y viene la situación y se derrumban y están atemorizados y viven carnalmente, etc. Pero bueno, estoy hablando de esto. Vemos aquí en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el clímax. La iglesia es la morada de Dios. Ya no en templos hechos por manos humanas, sino en corazones regenerados por el Espíritu. El Señor habita en cada uno de nosotros, pero en su iglesia se manifiesta de manera poderosa. El Espíritu Santo no solo nos une, habita entre nosotros. Y cuando la iglesia se reúne en amor, en verdad, con la expectativa de lo que Dios hará, no es nada más, bueno, ya sé que van a empezar a las 7:30, van a decir algo el que dirige, luego cantan 5 canciones, en la quinta me voy al baño para que cuando regresen no me dejen allá afuera, y luego los anuncios, siempre los mismos, y luego el pastor, y luego ahorita ya se tardó, ya va 1:03 y ya me quiero ir, tengo hambre, y ya. Pero cuando venimos con la expectativa de qué va a hacer Dios entre su pueblo, cómo se va a glorificar Dios entre su pueblo. Platicaba mi esposa con otra hermana y luego ya mi esposa me pasó el chisme, ¿verdad? De lo que habló con ella. Claro, nos platicamos todo. Y me decía de una hermana que llevaba años orando por su esposo para que se convirtiera. Hubo momentos en los que flaqueaba, por supuesto, ¿no? Pero hace no mucho tiempo
En una de estas reuniones que luego nosotros decimos, ya cantaron mucho. Se hizo un llamado en donde algunos, no paso porque qué pena y qué oso, y se me va a doblar el zapato y se me va a arrugar el pantalón y ay no, qué pena. Bueno, en uno de esos momentos el Señor tocó a su esposo y ha nacido de nuevo y está caminando en la fe. Ese es el tipo de cosas que nosotros experimentamos cuando nos reunimos. El evangelio es predicado, las almas son tocadas, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Y el Señor vino a eso, mis hermanos. Y es lo que ocurre. Por eso cuando venimos hemos de venir con expectativa. De decir, Señor, ¿qué vas a hacer hoy entre mis hermanos? ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que tú vas a hacer entre mis hermanos? ¿Qué vas a hacer en mi vida? ¿Cómo vas a responder a esto que te he estado pidiendo? Esa es una experiencia completamente distinta. Y de eso es de lo que estamos hablando. Dios se manifiesta en su iglesia. Cada vez que nos congregamos, no venimos a un lugar santo, como dicen algunos. El lugar se vuelve santo porque el Espíritu está en nosotros. Así que si queremos experimentar su presencia, debemos darle espacio a Dios para que manifieste su presencia en nosotros. ¿Cómo? Enfocándonos en lo que estamos cantando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy cantando? ¿Cómo puedo cantar con el entendimiento? Y si estoy hablando de rendirme, ¿cómo puedo expresar mi rendición a Dios de manera corporal? Me postro. Sí se puede postrar. A lo mejor hay que mandarle poner los colchoncitos esos que ponen, ¿te acuerdas a las bancas? A lo mejor ahí sí se postra. Bueno, en lo que los mandamos poner, se vale postrarse. Y si no hay espacio, acá al frente hay mucha pista, mucho espacio para poderse postrar. Así podemos darle espacio en nuestras reuniones, llegando temprano cuando es posible, ¿verdad? Yo sé que en viernes a veces no, pero en domingo, ahí sí es posible. Más hay que organizarnos mejor y es llegar temprano, porque mira, si llegas tarde, estoy hablando del domingo, llegas tarde el domingo, ya sabes que no te van a dejar pasar. Ya lo aceptaste como una realidad, no te van a dejar pasar. Y porque los cadeneros, los sugieres, no te dejan. Dicen, no, es que si te dejamos pasar, vas a interrumpir a los que sí llegaron temprano y están adorando al Señor. Mejor espérate que termine la adoración. Pero eso no debería de molestarte, sino más bien desafiarte y decir, para no perdérmelo, voy a llegar temprano. Voy a proponerme llegar temprano, así como se llega temprano a un partido, a la corte, a un concierto, de la escuela de tus hijos. Pues así, para no perderte nada. Y Dios se mueve en medio de su pueblo. Para concluir, mis hermanos, Cristo derribó los muros que nos separaban. Esos muros entre Dios y nosotros. Nos hizo un solo pueblo, una sola familia, una sola morada. Por eso no levantemos muros que Él ya derribó, que Él ya destruyó. Hoy algunos se sienten con la autoridad de levantar nuevas paredes de orgullo doctrinal, de desprecio hacia otros creyentes, de superioridad espiritualoide. Han hecho de las redes sociales su púlpito para descalificar y para estar usando las debilidades de otros como una plataforma para sentirse superiores, como un argumento para dividir. Pero Cristo no vino a crear una élite teológica. Él vino a formar una familia redimida, algo completamente nuevo, revolucionario. Así que no olvidemos que la verdad sin amor hiere más de lo que edifica. Y que la gracia sin verdad deforma lo que Dios quiso formar. Consideremos eso cuando tengamos interacción entre nosotros. El equilibrio lo hallamos en Cristo, que es la verdad y es el amor personificado. Él es el camino, la verdad, la vida. Dios es amor. Así que si Cristo nos reconcilió en un solo cuerpo, consejo, no participemos de conversaciones que desgarran ese cuerpo. Está fuerte, ¿no? A lo mejor ya pensaste, híjole, ¿en qué conversación me involucré que desgarra el cuerpo? Cuando me vinieron a dar una queja de un hermano que le hizo algo a otro y yo la recibí, la escuché y asentí y dije, sí, qué mala onda, ¿no? Cuando yo hice eso, ¿estoy edificando al cuerpo o estoy desgarrando el cuerpo? Estoy desgarrando el cuerpo. Entonces hay que evitar eso, no participar de conversaciones que desgarran el cuerpo o de acciones que desgarran el cuerpo.
Bueno, como no me invitó, pues yo no lo invito tampoco, ¿no? Cosas como estas. Como nomás invitó a aquel, pues yo voy a invitar nomás a aquel. Y si te juntas con él, ya no eres mi amigo. Y cosas como estas que se dan en las iglesias, hasta en las de sana doctrina. Bueno, consejo, no hagamos eso. Si el Espíritu nos unió, no seamos instrumentos del enemigo para fragmentar eso que Dios ha unido. Y si hemos sido aceptados por gracia, no excluyamos a quienes el Señor está tratando con paciencia. Que seamos una iglesia sin muros, es el llamado. Donde la sana doctrina no sea la sana soberbia o la bandera de la soberbia, sino que la sana doctrina sea la base para amar mejor. Que nuestro amor unos por otros adorne esa sana doctrina. Donde la corrección no sea una arma, sino una mano que restaura, y donde cada muro que se ha levantado, que se quiera levantar, se caiga, hasta que solo quede esa cruz, la cruz de Cristo. Te invito a que se ponga de pie. Este mensaje sería incompleto si no hacemos llamados primero a reflexionar y luego a dar respuestas. Porque si no entendiste la mayor parte del mensaje y no te quedó muy claro esto de los judíos, los gentiles, el templo, el atrio de los gentiles y todo esto, pero si entendiste que Cristo no vino a dividir sino a unir, ¿sabes? Hay respuestas que dar, hay reflexiones que hacer, como esta que hice al final. ¿En qué conversación he participado que en vez de unir y edificar, divide y desgarra? Y poder reflexionar en eso y corregirlo. El llamado no es solamente, Señor, perdóname porque hablé bien mal de la hermana el otro día, o me enganché en una crítica hacia otra hermana. No, es dar un paso más allá y sí, arreglar las cosas, pedirle perdón a Dios, pero también a nuestro hermano, y corregir eso que hicimos. El Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que si hay algún muro todavía en el corazón de alguien, algún muro de orgullo, de resentimiento, de crítica hacia otros creyentes, de indiferencia hacia la misma congregación, que tú reveles, Señor, y que cada uno que tenga esto, que tome la decisión de derribarlo, y que pueda dejar de mirar las diferencias y comenzar a mirar la cruz, donde todos por igual fuimos perdonados. Si hay alguien que ha sido herido por alguien en esta iglesia o en otra iglesia, que ha visto actitudes que le desanimaron, Señor, que hoy tome la decisión de no dejar que esa herida se convierta en una pared que le aparte de tu propósito. Hoy hay muchas personas estancadas espiritualmente que no desean involucrarse con el Señor por causa de heridas que otros les han hecho. Que hoy, Señor, puedan ser restaurados. Si hay alguien que sin darse cuenta ha levantado barreras con palabras, con actitudes, criticando, descalificando, creyéndose superior, que hoy, Señor, sea redarguido por tu Espíritu y que se acerque a pedir perdón, a restituir aquello que haya hablado, a construir puentes de gracia. Y hoy, Señor, queremos afirmar que estamos comprometidos con tu palabra. Queremos sostener esa verdad de tu palabra con amor, recordando que no nos llamaste a ganar discusiones, sino a ganar almas para tu reino. Obra en medio de nosotros, te lo pedimos, Señor. Hoy, cuando se requiere unidad en nuestra comunidad y afuera se están uniendo la comunidad, queremos reflexionar en que hay una unidad superior, que es la unidad del Espíritu, que no solo nos une, que somos hispanos, latinos, y que lo que le hacen a uno de nosotros se lo hacen a todos los demás. Nos unes tú, Señor. Que hoy podamos estar más unidos que nunca, fortaleciéndonos, edificándonos unos a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Síguenos confrontando, síguenos restaurando, síguenos santificando. Ese es tu propósito, Dios. Hacernos a tu imagen y estar unidos.
Sigue hablando con el Señor, mi hermano. Sigue reflexionando. Señor, te adoramos por quién eres tú. Te adoramos también por lo que nos das y lo que no nos das, Señor. Señor, los ángeles te cantan que tú eres digno, que tú eres santo. Vamos a juntarnos con ellos y cantar que tú eres santo, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir
y al Cordero de Dios la gloria, la honra y el poder por siempre. Sí, Señor. A ti adoramos, Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos redimió en esa cruz y resucitó en esa del sepulcro. Y sigue vivo, sigues vivo, Señor, sigues vivo en mi corazón. Te amamos, Señor, por eso te damos este fuerte aplauso. Damos gracias, Señor, por haberte entregado en esa cruz, para redimir nuestra alma, para darnos salvación, para darnos, Señor,